¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy aquí en Milenio Televisión. Saludo como todos los martes a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, qué gustazo, Carlos. Hoy tenemos a Tito García Reyes, no está nada mal porque queremos hablar pues de... Yo voy a ser el pesimista, pero primero habla tú, Alexandra. Yo creo que esto ya pasó, pero bueno, tenemos que hablar de Yasmín Esquivel y ver qué le va a pasar el resto de sus... ¿Qué le quedan? ¿14? No, ¿13 años, Tito? Sí, 13, 12 años. Con la toga. Ale, tú arranca. Sí, pues dirías que esto ya pasó, lleva días obviamente en los medios, pero hoy, como decía Tito, es un muy buen día para hablar de esto, porque vuelve a estar al centro de la conversación esta bolita que se parecen echar entre la SEP y la UNAM. Otra vez hoy nuevamente cae en la cancha de la UNAM. La SEP dice, no nos toca a nosotros tomar esta decisión, tendría que ser la UNAM la que llegue a una decisión final y en ese momento ya con una decisión tomada, la turna a la SEP para la parte administrativa, no tanto la toma de decisiones. Entonces, ahí es donde estamos. Evidentemente, el gremio y todos los que ya se pudieron haber pronunciado en este tema lo han hecho en los últimos días. Evidentemente, por parte del lado de la presión pública, la ministra parece que no va a renunciar. Ya se está hablando del Senado, de una ruta de juicio político. Pero ahora sí, Tito, tú estás en el centro de todo desde la UNAM, entonces platícanos, por favor, si sí crees que le toca a la UNAM o si, como dice el abogado general de la universidad, ya se determinó lo que se podía determinar desde la universidad y ahora toca a otras autoridades competentes. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos, Alejandra, gracias por la invitación. A ver, creo que paradójicamente la respuesta de la Secretaría de Educación Pública resulta sensata. Resulta sensata en el sentido de que la UNAM lo que al final dice, después de pasar por el Comité de Ética, es que condena, lamenta el plagio, pero que no puede hacer nada al respecto. Lo cierto es que si tenemos una óptica como la que comparte el abogado general, parecería más bien una óptica de corte formalista. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente resulta el derecho de las leyes expresas, que es de las normas que están expresamente contenidos en la legislación universitaria. Pero la legislación universitaria, como también todo el derecho, implican valores y principios, ¿no? Y en ese sentido es un caso difícil, es un caso, no digo que sea imposible, pero sí es posible llegar a construir una solución a partir de la generación de normatividad en torno a la ética y a la moralidad. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí, una de las alternativas, es que el acto en el que la ministra defiende su tesis en 1986 acarrea vicios ocultos, es decir, el acto dices el examen como tal. El examen como tal, exacto, Carlos, el examen como tal se presenta con una tesis que no es de su autoría. Entonces lo que estamos viendo es un vicio oculto, pero un vicio que es de tracto sucesivo a lo largo del tiempo. En tal sentido, la universidad, claro que puede declarar el acto nulo. Y esto no es una sanción, esto no significa que sea una determinación que aplique directamente a la ministra, esto es simplemente un acto académico que se tendría que declarar nulo y en ese sentido, con esa determinación, de nueva cuenta, poderlo llevar a la autoridad gubernamental a través de la SEP. Sí, porque me gusta cuando dices que la SEP parece sensata, porque la SEP lo que da es una cédula profesional, ¿no? Entonces dice, pues sí, pero yo doy esa cédula porque yo veo un título que tú diste. Yo no me voy a poner a revisar cómo fue el video del examen profesional de todos los que me traen una cédula profesional, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Tú dime que ese título ya no sirve y entonces yo ya veo qué hago con la cédula, ¿no? En eso radica la autonomía, precisamente, Carlos, en que la SEP no tiene facultades para andar investigando, cotejando, viendo cómo es lo propiamente todos los avatares al interior de las universidades. En ese sentido, parecería que, en efecto, se están pasando la bolita, pero paradójicamente, Carlos, Ale, independientemente de cualquier determinación que tome la universidad o la SEP, se pueden impugnar tarde que temprano ante los juzgados federales. Y esto nos puede llegar al absurdo de que si se sigue subiendo de nivel, tarde que temprano podría llegar hasta la propia Suprema Corte. Sí, lo imaginé. Cuando lo dijiste, lo imaginé, Ale. Tito, si la UNAM avanzara en la nulidad de este acto, como lo estás describiendo, es decir, tenemos que retirar
el fallo, por así decirlo, que le da el título a la ministra de abogada, y entonces habría, como dices, la oportunidad de que en ese momento potencialmente ella apelara a eso y volviera a pedir que se vuelva a generar ese evento y que ella presente su tesis y defienda su tesis con todo lo que eso implica, sabiendo de la similitud que hay con este otro estudiante. Pero en ese momento, hablando en términos jurídicos, en el instante en el que eso sucede, se cae su cédula, se cae y el legislativo le podría pedir de inmediato que se retirara como ministro de la Suprema Corte. ¿Cómo caen esos dominós, por así decirlo? Mira, no opera de manera automática. Es muy probable que los involucrados, sea la ministra o Edgar Báez, que es a quien originalmente se le acusa que se le plagiaron la tesis, tendrían que ser llamados a ser parte de este caso, tendría que respetarse el debido proceso y en definitiva siguen una serie de instancias. En ese sentido, una salida jurídica, pero de nueva cuenta es un caso inédito, es un caso que llevaron más de 30 años en el que no sabemos a ciencia cierta cuál es el camino, no hay un camino determinado, pero lo que creemos es que sí se puede construir. Creo que una salida medianamente razonable sería que la propia universidad pública llame la atención sobre, una vez que se radica la nulidad del acto, propiamente al Senado. Y en el Senado sí se puede accionar ya con una determinación de la autoridad educativa todo lo que se está desde hace algunas semanas llamando a juicio político, ¿no? Entonces, no operaría de forma automática. Esto le queda meses y esto le queda mucho camino por delante. Por eso, en definitiva, la salida política sería que, para evitar restarle legitimidad a la Corte, para evitar que pase ahorita, en lo que se resuelve, pida a la ministra Esquivel una licencia o bien de un paso atrás para que se pueda investigar y que se pueda ventilar esto. Lo cierto es que por declaraciones ayer vertidas a Milenio, ella misma dice que no tiene por qué tener vergüenza, ¿no? En ese sentido me parece bastante preocupante que el caso tiene todavía implicaciones éticas, políticas, y la ministra parecería que no las quiere ver. Ahora, porque los conoces, Tito, porque tú, por lo que haces, has estado cerca. No quiero imaginar el ambiente en la Suprema Corte y en ese edificio en estos días. Tiene 10 pares, pues, ¿no? Porque son pares. Eso hay que decirlo, ellos no pueden actuar contra ella porque son pares. Pero todos deben sentir que pues de lo único que pueden hablar es de esto, de lo que si salen a la prensa lo único que le van a preguntar es, oye, ¿qué se siente sentarte al lado de Yasmín en las reuniones o en el desayuno si es que hay o en el café? O sea, lo de la corte queda manchada con todo esto y supongo que algunos de los 10 pares de la ministra deben decir, ¿a dónde vamos, no? O sea, hasta ensucia un poco esto de la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque Norma Piña dijo, pues ya llegué aquí, techo de cristal, y miren con lo que me encuentro para arrancar, ¿no? No, totalmente. En ese sentido, Carlos, el caso tiene este aspecto ético, moral, para que ella misma dé un paso atrás, que reflexione respecto a las implicaciones de su pasado profesional, y el otro es la salida política, que en efecto, que si bien no hay un mecanismo jurídico para que la mayoría de sus pares hablen con ella, le inviten a dar un paso atrás, etcétera, 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 sí creo que una salida política es en efecto tener nuestra reflexión. ¿Con qué cara una ministra de la Suprema Corte, que ojo, no hay que olvidar esto, que está confirmado el plagio, ¿sí? Lo que falta es ver cómo se le da trámite, cómo va a abordar un caso de fraude, cómo va a abordar un caso de robo, con qué cara puedes seguir hablando de ética, de democracia, del Estado de Derecho, de cultura de la legalidad, si ella misma hizo trampa para obtener su título. En ese sentido, la salida política es que ojalá prime la sensatez, la mayoría de las personas que conforman al máximo tribunal del país puedan tener un diálogo con ella y hacerle ver que mientras ella no dé para un paso atrás en este tema tan escabroso, en definitiva, creo que a la larga va a ser bastante costoso para la Suprema Corte y para el futuro de esta administración y esta integración de ministros. Sí. Desafortunadamente. Tito, ¿algo ha cambiado en la normatividad de la universidad? Es decir, en estos años, si este caso sucediera hoy en un examen profesional, ¿el proceso sería distinto? Porque sé que también se hablaba de qué normas se le pueden aplicar a la ministra que presentó esta tesis hace tantos años. ¿Cómo ha cambiado eso? Mira, el problema, Ale, es que la mayoría de los plagios se detectan de inmediato.
o antes del Hoy en día. Ese es el problema, esa es la chamba que debe ser el asesor, quien dirige la tesis, el tribunal, pero aquí es que pasaron 30 años, ¿no? Y en ese sentido creo que es un caso excepcional. Ahora por la tecnología, por los programas, los software y demás, resulta bastante más fácil de identificarlo. Sin embargo, recién en el año pasado, final del año pasado, el rector mencionó que se vendrían una serie de reformas para que la mayoría de las tesis que se defendieran en el UMAN pasen de manera obligatoria por estos software. En definitiva, no es un caso que esté resuelto. Al contrario, parecería que las alternativas tienen que ponerse cada vez más por parte de la institución educativa involucrada. Decías un paso atrás, esto sí me interesa, Tito. ¿Podría una ministra como ella puede pedir licencia? Es decir, si hubiera una ruta clara, a ver, la UNAM va a hacer esto, vamos a hacer esto, voy a pedir una licencia hasta que esto quede aclarado y a ver dónde queda. Eso puede suceder, ¿no? Y operar un tiempo con 10 ministros. Claro. Las licencias están reguladas de manera bastante clara, Carlos. Se puede dar por un mes, por causas graves, etcétera, enfermedad, etcétera, etcétera. Creo que en definitiva este caso en particular ameritaría una licencia. Ahora bien, para la renuncia solamente se pueden existir por causas graves. Esto es una causa grave. El primer antecedente que tenemos es Eduardo Medina Mora, que a mi consideración no era una causa grave, eran trascendidos, fue presión pelícana, etcétera, etcétera, y al final, tan solo hace unos meses, se determinó que las carpetas que le abrieron quedaban sin materia, ¿no? Al final es totalmente absurdo cómo está regulado la remoción y término del mandato de los ministros de la Suprema Corte. En ese sentido, Yasmín Esquivel creo que sí tiene un abanico de posibilidades en donde todos ganarían. Ganaría ella para que pueda resolverse el caso, para que pueda manejar un poco esta crisis. La legitimidad de la Corte se vendría, saldría no del todo mal. Y no hay que olvidarlo, Ali y Carlos. Si renuncia Yasmín Esquivel, le tocará nombrar al presidente López Obrador. Y no creo que es una salida que nos tenga muy entusiasmados, porque los últimos nombramientos han sido personas que están más hacia la incondicionalidad antes que tener un criterio jurídico independiente autónomo. Sin embargo, creo que esa alternativa es todavía mejor que mantener a esta persona que se aferre a su puesto a la toga durante los próximos 12 años. Sin duda. 12. Tito, un placer como siempre por tu claridad. Gracias, te lo agradecemos todos. Ale, te mando un abrazo, gracias a todos ustedes. Gracias. Pasen una buena noche. Hasta luego.